La madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es el dejar atrás la mente, comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. La madurez espiritual no se mide con los dones ni con las habilidades que una persona posee, sino con la disposición de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y de soportar lo que venga, sabiendo que nuestra vida depende de Dios. La madurez espiritual no es cuántos años tengamos en la iglesia. La madurez espiritual no es cuántos años tengamos, 50, 60 años. La madurez espiritual es que tenemos que dejar todas nuestras necesidades y dependiendo únicamente de Dios. La madurez espiritual no es que ya nosotros tengamos el cabello blanco. No, porque no todos tenemos la madurez espiritual, pero no todos sí la tienen, la madurez espirituales, como hoy en día. ¿Cuántos ministros, siervos de Dios que se han levantado en predicar, en exponer la palabra de Dios en una congregación? Pero ya no tienen la madurez espiritual, sino que ellos están caminando por sus habilidades, por los dones, por los talentos, por su propia fuerza. O sea que ya no están dependiendo de Dios, sino están dependiendo de ellos mismos, de lo que ellos mismos hacen. Y se están comportando como la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía todos los dones, tenía los talentos. Ellos creían que ya habían alcanzado una madurez espiritual. Pero Pablo los confronta y los exhorta y les dice que no, que todavía se están comportando como niños, que todavía hay problemas y disensiones en todo ellos. Por eso Pablo les habla y les dice que se comporten como a la altura de una madurez espiritual, no como niños. Por eso Pablo les exhorta y les habla. Es como que les llama la atención. Él claramente les dice allí en el libro de Corintios, capítulo 3, su versículo del 1 al 7, allí les habla, que les dice que aunque ellos ya son adultos, pero él les habla como niños todavía, que aún les da leche, no les da comida sólida. ¿Por qué? Porque no la pueden digerir. Y muchas veces nosotros, aunque ya tengamos cuántos años en una iglesia o en nuestros años de vivir, que ya somos adultos, pero aún nos comportamos como niños con caprichos, con nuestras propias habilidades. Y eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es los frutos del Espíritu. ¿Cuáles los frutos del Espíritu que dice en el libro de Gálatas, su capítulo 5, su versículo del 22 y 2? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La persona que tiene la madurez espiritual posee los frutos del Espíritu. Porque una persona que no tiene dominio en su enojo, que ofende a cualquiera, no es una persona madura. Porque el enojo no se puede reprender, pero se puede dominar. Se puede dominar. ¿Por qué? Porque hay momentos que uno se enoja o uno dice, bueno, hoy no me enojo, pero quizás ya al ratito uno se está enojando con los hijos, con el vecino, porque te están ofendiendo. Recuerden que la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener dominio. O sea, que la madurez espiritual encierra en lo que es el fruto del Espíritu. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, usted no tiene la madurez espiritual. Porque teniendo la madurez espiritual, usted va a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, teniendo como evidencia los frutos del Espíritu. Que Dios los bendiga y sigamos adelante.